Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda webconferencia del curso de Ética 4044-37080 del periodo 8-3, hoy 16 de julio de 2026. Entonces, en nuestra tercera web vamos a tener tres momentos. Un primer momento inicial para ubicarnos dentro del curso, en qué momento nos encontramos. Un segundo momento en el cual vamos a trabajar la parte de conceptualización de lo que nos corresponde en nuestro segundo resultado de aprendizaje. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poquito de manera más puntual frente a el trabajo que hay que entregar en esta fase 3. Para ello, entonces, vamos a iniciar con el primer elemento que tenemos en nuestra web. Hola, Estefanía, bienvenida. ¿Qué es el siguiente? Bueno, el momento actual del curso. Permítame un segundo, reviso aquí configuración. Ah, Ok, bueno. ¿Cuál es entonces el momento actual del curso? En este momento, recordemos que tenemos en el curso tres resultados de aprendizaje. Un primer resultado de aprendizaje que se denomina fundamentación bioética, que fue el que hicimos en la primera web, donde hablamos de los principios bioéticos clásicos. Un segundo resultado de aprendizaje que tiene que ver con esta web que estamos trabajando, que es aplicación de principios deontológicos, que tiene que ver con normatividad, que más adelante voy a explicar. Y el tercer resultado de aprendizaje que tiene que ver con toma de decisiones éticas en el ejercicio de la psicología. Tenemos en el curso cuatro fases, ya hemos trabajado la fase uno y la fase 2 que está recién calificada. Y en este momento la fase 3 que voy a explicar más adelante es al final de la web, donde vamos a hablar de la matriz de los principios éticos, la infografía y las actividades de LOA que hay que desarrollar. Y de una vez llamar la atención frente al trabajo de la fase 4 que es toma de decisiones, que es un trabajo eminentemente colaborativo y para el cual solamente se tiene una semana para su ejecución. Sin embargo, ya se ha venido trabajando en el mismo en lo que llevamos en esta fase 3 y en la fase 2 inclusive. Recordar que si alguien revisa su calificación, ve algo que no es consistente, tiene 3 días para escribirle al director de curso, 3 días calendario para decirle al director de curso qué es lo que no considera que no está bien o debería ser revisado nuevamente para que el director de curso haga la revisión específica y pueda cambiar la calificación si es que así se considera pertinente. Aquí hago nuevamente un camino frente al uso de la IA en nuestros trabajos, reconociendo que hay para nuestros grupos de trabajo cuatro grupos, valga la redundancia, de personas que trabajan con la IA, de los cuales pues el cuarto grupo sería el acertado. Un primer grupo que hemos dicho que es aquellos que le solicitan a la IA hacer su trabajo, que obviamente por cuestiones éticas, normativas y disciplinarias no está bien y acarrea consecuencias, que ya lo hemos dicho en la primera web. Un segundo grupo que es utilizar la IA, que no está mal para profundizar en conceptos, para aclarar dudas, que eso está muy bien. Lo que no está bien es que aquello que la IA responda lo pasemos literalmente al trabajo porque ya eso no estaría bien, ¿no? Ya sería plagio y sería la IA la que está haciendo el trabajo. Un tercer grupo que es la IA como una herramienta para uso ortográfico y de redacción que aquí sí recomendamos no le coloquen a la IA su trabajo para que les ayude a ajustar, porque lo que hace la IA es sobreescribir o reescribir, y al reescribir obviamente pues genera un trabajo con una nueva redacción hecha por IA y que asumiría Turnitin nuestro que tiene obviamente un ejercicio hecho solo por la IA. Y un cuarto grupo que es la IA como herramienta de apoyo y de consulta, donde obviamente nos da unas directrices, unas indicaciones y a partir de esas directrices e indicaciones, pues entonces se puede armar el trabajo, pero quien redacta es el estudiante. Recordar que nosotros, los directores de curso, no revisamos la intención cuando se usa IA, sino el producto. Y nosotros tenemos el Turnitin que nos arroja cuánto porcentaje de IA puede haber en un trabajo.
Nos lo arroja, adicionalmente nosotros leemos y si consideramos que el producto es hecho con IA, pues bueno, acarrea sus consecuencias académicas. Y esto es para más recordar que nosotros no calificamos la intención de si alguien quiso o no hacerlo con IA, sino el producto que nos entrega. Aquí tienen ustedes una imagen del Turnitin que arroja en color rojo, que son índices de coincidencia con otras páginas, y aquí tienen el de color azul, que es el que nos arroja el uso de la IA. Este solamente lo podemos ver nosotros cuando estamos calificando. Aquí tienen un ejemplo de cómo nos arroja la IA algunos elementos. Si ustedes se dan cuenta ahí en estos textos, pues nosotros podemos leerlos y al leerlos podemos concluir el esquema o la estructura narrativa y ahí podemos identificar que efectivamente sí lo escribió una IA. Bien, estos son los elementos iniciales de nuestra web para ubicarnos, que estamos en el RAC 2, que es aplicación de principios deontológicos, y vamos a arrancar obviamente con la explicación o la exposición de este elemento que tiene que ver con normatividad. Bueno, aquí un breve recuento de lo que hicimos en la primera web. Recordemos que en la primera web explicamos qué era la bioética y dentro de esa explicación indicamos que la bioética es una ética aplicada y es una ética aplicada a temas de ciencias de la salud. Eso dijimos en la primera web. Reitero, la bioética es la ética aplicada en temas de ciencia de la salud. ¿Por qué entonces un psicólogo o una psicóloga tienen que trabajar, claro, con ética y más específicamente con bioética? Porque según la ley 1090 que ahorita vamos a trabajar y que ustedes tienen que trabajar en este fase del curso, nos está indicando que si no de manera exclusiva, sí de manera preferente, la psicología en Colombia se regula como ciencia de la salud. Por eso, obviamente, tenemos que hablar de bioética cuando hablamos de ética en psicología. Entonces, en la primera web nosotros trabajamos estos cuatro principios que se los recuerdo, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Esto lo hicimos en la primera web, donde explicamos cada uno que definía, cómo se puede definir, y también lo que hicimos fue aplicarlo al caso específico de la psicología. Bien. Am, luego, aquí también esto lo hicimos. Hola Jacqueline, buenas tardes, gracias por asistir. Em, aquí trabajamos también en la fase anterior y lo trabajamos en la primera web, lo que es un dilema ético. Recuerden que en el foro colaborativo anterior ustedes tenían que colocar que era un dilema ético. Yo aquí simplemente estoy recordando, ¿no? Porque los trabajos de los resultados de aprendizaje tienen que ver con lo que ya hemos visto. Recordemos que es un dilema ético. Un dilema ético es diferente a una situación ética o moral. Recordemos que una situación ética es una situación, valga la redundancia, que se nos coloca al frente sobre la cual tenemos que tomar alguna decisión pero no nos genera problema porque ya sabemos cuál es la decisión adecuada, por eso no es un dilema. Yo les daba el ejemplo de una psicóloga que está trabajando en educación hace 10 años, quiere colocar un consultorio de terapia familiar, pero no tiene la especialización, la maestría o el estudio para hacerlo. Y entonces entra en conflicto interno por si se espera 1 o 2 años y hace el gasto de estudiar para colocar el consultorio o si lo coloca de una vez. Alguien diría, no, pero eso sí es un dilema. No, no es un dilema. La profesional sabe exactamente qué hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que estudiar para poder colocar el consultorio de familia. No lo puede colocar de una vez porque sí. Tiene que estudiar antes. Lo que pasa es que entra en conflicto interno porque no sabe si debe hacer lo correcto o no. Si debe esperarse los 2 años y pagar el dinero para hacer la especialización o la maestría o si lo coloca de una vez, pero es una situación ético-moral donde clarito se sabe qué hay que hacer. En cambio, en un dilema no, como el dilema que estamos trabajando nosotros en el caso de estudio de este periodo. O, por darles otro ejemplo, eh, una persona, que eso lo vamos a tratar más adelante, una persona que está con nosotros en terapia, está con el psicólogo o psicóloga en terapia, hay una historia que se maneja, una historia clínica que se maneja, pero resulta que un juez por alguna circunstancia le solicitó al psicólogo que tiene que entregar toda la historia clínica. Ahí hay un dilema. ¿Por qué hay un dilema? Porque el psicólogo o psicóloga sabe que debe respetar la autonomía
el consentimiento de su paciente, por un lado, respeto a la autonomía, pero por otro lado hay otro principio en juego que es el de la justicia, porque le están solicitando desde la fiscalía, por ejemplo, un reporte. ¿Por qué hay un dilema ético? Porque hay un conflicto entre dos principios, en este caso la autonomía, el respeto al paciente, pero también la justicia. Y la obediencia a uno de los dos principios implica la transgresión del otro. Por eso hay un dilema ético. Esto que acabo de decir de los principios y del dilema ético es repaso de lo que vimos la clase, la web anterior. ¿Con qué arrancamos hoy? Con aquí los principios éticos subsidiarios en psicología. Miren ustedes que tienen que hacer un trabajo sobre los principios éticos subsidiarios, tienen que hacer una matriz. Aquí amablemente les estoy dejando la copia para que puedan hacer muy bien su trabajo. Obviamente hay unas lecturas que tienen que hacer donde nos explican más estos principios éticos subsidiarios, pero aquí los voy a explicar rápidamente. Ya sabemos que hay principios que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia que acompañan todo el ejercicio del psicólogo o la psicóloga. Perfecto. ¿Qué significan los principios éticos subsidiarios? Que son principios que complementan, pero que no siempre se hacen presentes en una situación. Toda situación debe tener presente algún principio clásico de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Pero los subsidiarios no siempre están en una situación. Depende. ¿Depende de qué? Depende de si se presenta un dilema ético. Si hay un dilema ético donde hay que escoger seguir uno de los dos principios clásicos que están en conflicto, ahí entran los posibles principios éticos subsidiarios en psicología, que son tres. Tenemos el de doble efecto, el mal menor y el estado de necesidad. Lo voy a explicar muy rápidamente con un ejemplo también, pero recuerden que hay un texto muy cortico que ustedes tienen que leer para poder resolver la matriz que se les propone. El principio de doble efecto. Una acción puede generar un efecto positivo buscado y otro negativo no deseado. Por eso se llama doble efecto. Una decisión que tome el psicólogo o la psicóloga puede tener un efecto positivo y puede tener también un efecto negativo. Es aceptable si la intención principal es buena, si el efecto negativo no es el medio para lograr el positivo y si la razón que justifica la acción es proporcionalmente grave. Entonces aquí con el ejemplo lo entendemos mejor. Un psicólogo rompe la confidencialidad al informar a las autoridades que un paciente planea cometer un homicidio. Entonces el psicólogo está escuchando a su paciente, el paciente dice que hay una razón, hay una situación inminente de riesgo de otra persona. Y el paciente le dijo al psicólogo, yo apenas salga aquí de terapia, voy a matar a tal persona. Y sale del consultorio. ¿Cuáles son los dos principios que entran aquí en conflicto? Entra en conflicto, bueno, pueden ser más principios. Entra en conflicto la autonomía. ¿Por qué? Porque su paciente firmó un consentimiento informado. Autonomía. Si firmó el consentimiento informado, no se puede divulgar absolutamente nada. Listo. Pero está en juego la beneficencia de una tercera persona, que es la que planean asesinar. En este caso hay un choque de conflictos. Como hay un choque de conflictos, ¿qué principio utilizamos para solucionarlo? El principio del doble efecto. Entonces, según el ejemplo, el psicólogo tiene que decidir si romper, ir contra la autonomía, romper la confidencialidad para beneficiar al tercero o si respeta la autonomía para beneficiar al paciente y no al tercero. En este caso nos damos cuenta que, ¿qué es más grave? Pues es más grave romper o a ir en contra del don de la vida matando a otro, es más grave que romper el consentimiento. Por esa razón, si lo analizamos, ¿por qué rompería el psicólogo el consentimiento? Pues para salvarle la vida a otra persona. Primero, ¿la intención principal es buena? Claro, esa es la intención principal y es excelente salvar una vida. El efecto negativo no es medio para lograr el positivo, es decir, el efecto negativo sería romper la confidencialidad, pero no es que estemos rompiendo la confidencialidad simplemente por romperla o por hacer un daño, no, estamos rompiendo la confidencialidad porque necesitamos salvar una vida. Y la razón que justifica la acción de romper el consentimiento es grave. Claro, si no decimos nada, se mata a la otra persona. Ese es el principio del doble efecto.
Hay otro principio subsidiario que es el principio del mal menor. En situaciones donde no hay opción totalmente buena, se debe elegir la que produzca el menor daño posible. No se alcanza un bien absoluto, sino que se evita el peor mal. Entonces, se va a tomar una decisión, la decisión que se tome genera dos consecuencias negativas, pues nos toca escoger la menos negativa. Un juez exige la historia clínica completa de un paciente. Estamos atendiendo al paciente, nos firmó consentimiento informado, pero resulta que hay una situación de violencia intrafamiliar o un riesgo de abuso a menor de edad, por ejemplo. En este caso, entonces, el juez le pide al psicólogo la historia clínica completa. ¿Chocan dos principios? Sí, choca el principio de la autonomía, consentimiento informado, no divulgar información, contra la justicia. Hay que entregarle al juez. Romper el consentimiento no está bien, eh, y entregarle al juez toda la historia clínica, pues rompería con el consentimiento y no estaría bien, pero quedarse en silencio tampoco estaría bien. ¿Cuál sería el mal menor de los dos males? Entre quedarse en silencio y no entregarla o entregarla. Pues el mal menor sería poderla entregar. ¿Por qué? Porque es que si no la entrega sigue en riesgo una posible situación de violencia intrafamiliar o de abuso. También pueden cuestionar y caerle la ley al psicólogo o psicóloga. Entonces, son dos males, pero resulta que el menor es entregar la historia completa. Y el estado de necesidad. Se justifica éticamente y jurídicamente vulnerar una norma o deber para proteger un bien superior en riesgo grave e inminente. Aunque se transgreda la regla, se preserva un valor fundamental, la vida, la integridad y los derechos. Una psicóloga escolar revela a las autoridades un caso de abuso sexual contra un niño a pesar de la confidencialidad. Estaba necesidad. Hay una situación grave, inminente, que se siga abusando del niño. Esa situación pone un estado de necesidad, la protección del niño que está por encima de muchas otras cosas, inclusive de la confidencialidad. Entonces, reitero, estos tres principios aparecen cuando en un caso tenemos un dilema ético. En el estudio de caso del periodo en el colegio, hay choque entre principios, por lo menos dos. Ahí podría utilizarse alguno de estos tres principios éticos subsidiarios. Bien, continuemos entonces. Ahora bien, hablando de los principios éticos subsidiarios, que son estos tres que acabamos de relacionar, vamos a entrar a la parte de la deontología. Entonces voy a explicarles aquí muy rápidamente qué es la deontología para que entendamos cuando escuchemos el término a qué nos estamos refiriendo. Hay una ética aplicada gigante que se llama ética profesional y hay otra rama también que se llama deontología profesional. La ética profesional es general, es más universal. Ah, propone los valores que debería seguir todo profesional para ejercer adecuadamente su profesión. Como digo, es más universal. La ética profesional aplica al psicólogo, al médico, al administrador de empresas, al licenciado, bueno, a todas las profesiones y tiene que ver con esos valores universales como responsabilidad, respeto, cumplimiento, etcétera. Cuando hablamos de la deontología, ya no estamos hablando de todas las profesiones, sino estamos hablando de una profesión específica y va orientada al deber. Fíjense que la ética profesional son todos los valores, está orientada al bien, pero la deontología, como está orientada al deber, son las normas que se deben cumplir y son mucho más específicas. Si bien la ética profesional es para el abogado y para el psicólogo y para el médico, cuando hablamos de deontología ya es específica. Hay una deontología específica para el médico, hay una deontología para el psicólogo y hay una deontología para el administrador de empresas o el abogado. Esa deontología implica unas normas específicas de obligatorio cumplimiento para salvaguardar el ejercicio de la profesión. Entonces, cuando nosotros hablamos en este momento de fundamentación deontológica en el curso, quiere decir que este capítulo, esta segunda web, va relacionada con la normatividad que tiene que seguir un psicólogo o psicóloga en Colombia. En ese orden de ideas, ¿cuál es la deontología? ¿Cuáles son las normas que aplican para un psicólogo o psicóloga en Colombia? La primera norma,
la más importante, la que todo psicólogo o psicóloga debe haber leído, es la Ley 1090 de 2006, como vemos aquí, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código deontológico, normas, que ya lo vimos, y bioético y otras disposiciones. Yo siempre les digo a mis estudiantes aquí en el curso y a veces cuando acompaño practicantes de psicología con esta charla, y es, no puede llegar un estudiante a graduarse de psicología sin haberse leído estos documentos. La Ley 1090, las tres doctrinas y el Acuerdo 17. No leérselas de tacazo, no, leanlas despacito en unas vacaciones, lean cada día una hojita, dos hojitas y se van empapando porque eso da criterios de actuación para el psicólogo, psicóloga. Además de la Ley 1090-2006, tenemos tres doctrinas del Colegio Colombiano de Psicólogos: registro y tratamiento de la información, secreto profesional y consentimiento informado. Tanto la Ley 1090 como estas tres doctrinas las estamos trabajando en esta fase del curso. Y está el acuerdo número 17, que es de 2019, en la que se actualiza el manual deontológico y bioético en psicología. Se actualiza el que está en la Ley 1090. Sí, que fíjense que es del 2006. En el 2019 se está actualizando y se sacó un documento precisamente para esa actualización. Ahora entonces, miremos quiénes regulan el ejercicio profesional de la psicología en Colombia. Entonces hay dos entes reguladores. Está el RETUS, que lo regula el Ministerio de Salud. El RETUS lo debe sacar un psicólogo recién graduado. Ese RETUS lo saca, como hemos dicho al comienzo, que en Colombia la psicología está en las áreas de ciencia de la salud, pues todo psicólogo o psicóloga que quiera ejercer debe sacar el RETUS para manifestar que puede trabajar en el área de la salud. Y también en el Colegio Colombiano de Psicólogos, el COPSIC, donde se saca la tarjeta profesional, y obviamente la tarjeta profesional pues verifica que los antecedentes disciplinarios están bien y dan la pauta o la validez para que un psicólogo o psicóloga pueda ejercer en Colombia. Obviamente también están los tribunales éticos y deontológicos que van muy unidos también al COLPSIC, al Colegio Colombiano de Psicólogos. Vamos ahora, como hablamos de normatividad, muy rápidamente a pasar por los elementos más importantes que están en la normatividad en Colombia, que vamos a empezar por la Ley 1090-2006 que ustedes deben trabajar. La Ley 1090-2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Si bien la ley presenta muchos elementos, yo aquí por cuestión de tiempo lo que voy a hacer es pasar por los elementos más importantes. Obviamente, frente a los otros elementos, pues la invitación es que ustedes también con toda tranquilidad puedan hacer el ejercicio de revisarlo. Aquí es el primer artículo en el que vamos a ver, como les especificaba antes, que la psicología en Colombia de manera preferente trabaja en el ámbito de la salud. Lo dice aquí el parágrafo del artículo 1. Se concluye que independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio, tanto público como privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud. Entonces se considera al psicólogo también, independientemente de su, digamos, orientación académica o profesional, que es un profesional de la salud. Necesita para ejercer la psicología en Colombia acreditar la formación académica, es decir, el título de pregrado, la tarjeta profesional del COLPSIC que se saca después de que se gradúan y ya unos elementos que forman parte propia del ejercicio del psicólogo o psicóloga, que es actualización y capacitación continua. No se puede quedar el psicólogo o psicóloga con lo que vio en la universidad solamente, tiene que seguirse actualizando. Y el cumplimiento del código de ética profesional que está en la misma ley. Quienes pueden tener un título, según la ley 1090, o tener la tarjeta profesional en Colombia. Los titulados por instituciones legalmente constituidas, como es el caso de ustedes, obviamente que saldrán como psicólogos, psicólogas de la UNAD. Titulados fuera del país, pero con convenio colombiano, eso se puede hacer también. El título que no se obtuvo en Colombia, sino se obtuvo en una universidad extranjera, también si es convalidado.
Y los extranjeros, psicólogos, psicólogas en tránsito para asuntos de su especialidad hasta por 6 meses prorrogables o contratados por instituciones. Todo esto es regulado, obviamente, por el Colegio Colombiano de Psicología. Quienes ejercen de manera ilegal, quienes no pueden ejercer la psicología en Colombia, quienes no ostenten la calidad de psicólogos, quien no tenga el título de psicólogo o psicóloga, quienes no estén autorizados, a quienes no tengan la tarjeta profesional actualizada, a quienes se le hayan retirado, y quienes están penalizados por faltas disciplinarias también relacionadas con fiscalía o relacionados con el CORSIC también. ¿Cuáles son los derechos del psicólogo muy rápidamente que están en la ley? Ser respetado y reconocido, recibir protección de sus empleadores, obviamente como un trabajo normal de los otros que existen, ejercer la profesión dentro de los marcos de ética, no se le puede pedir algo salido de la normatividad o salido de la ética, proponer intervenciones al sistema de seguridad social en salud y contar con el recurso humano, tecnología e insumos adecuados para su adecuado y correcto desempeño. ¿Cuáles serían entonces esos deberes y obligaciones del psicólogo? Guardar la reserva, eso es puro consentimiento informado y eso es autonomía. Responsabilizarse por la información que revele su personal sin autorización. Llevar el registro en historias clínicas y demás documentos, que es lo que encontramos en la doctrina número 1. Mantener cerrado archivo de documentos confidenciales, que eso también está en la doctrina número 1. Llevar un registro escrito, ordenado y adecuado, guardar el secreto profesional, cumplir las normas relacionadas con su campo de acción y respetar las normas éticas. Fíjense que en el ejercicio de la profesión en psicología sale mucho todo el componente ético. Como hablamos del componente ético, les quise traer un pedacito del Manual Deontológico y Bioético en Psicología, donde nos está diciendo fundamentalmente que las faltas que comete un profesional en psicología no necesariamente son faltas que vayan primero en contra de la normatividad, sino que fundamentalmente romper una norma, hacer algo mal no implica solo romper la norma, sino entrar en una conducta que no es ética. Entonces, no es solamente cumplir la norma por cumplirla, sino entender que detrás de toda norma se salvaguarda un valor y que ese valor debe ser respetado por el profesional. ¿Cuáles serían las faltas que puede tener un psicólogo que de repente vaya en contra de los derechos de los usuarios? La falta de confidencialidad, que ahorita lo vamos a ver con el secreto profesional. La falta de confidencialidad que implicaría también ir en contra del consentimiento informado, que haya discriminación, que eso va en contra del principio de la justicia, que haya falta de competencia profesional, es decir, que no se haya actualizado, que no haya estudiado un poco más después de que se graduó, sino se quedó solamente con lo que aprendió en la universidad, y la falta de competencia profesional, es decir, cuando un profesional pues no está cumpliendo con sus requisitos de manera adecuada. Cuando se presenta alguna situación como esta, pues hay unas sanciones específicas que en Colombia están reguladas también por el COLSIC. Yo les muestro aquí rápidamente las cuatro: amonestación verbal de carácter privado, amonestación escrita de carácter privado, censura escrita de carácter público y suspensión temporal, que es lo que implica quitar la tarjeta profesional para poder ejercer la psicología en Colombia. Bien. Ese fue un paso muy rápido por la ley 1090. Obviamente yo les recomiendo que se lean la ley 1090, así no sea para la finalización del curso porque pues los tiempos son limitados, pero que sí antes de graduarse por favor lean la ley 1090 completa, que ahí les aparece lo que tienen que hacer, pero les aparecen también lo que tienen que respetarse. Vamos ahora a hacer un paso muy rápido por las tres doctrinas que ustedes también tienen que estudiar. Recuerden que aquí en el foro colaborativo ustedes tienen que escoger una de las tres doctrinas y sobre esa doctrina que escogió y las páginas de la doctrina que escogió, tiene que hacer una infografía. Aquí lo que vamos a hacer es presentar rápidamente el centro, la base de las doctrinas y, ojo con esto, las posibles excepciones que tiene. Entonces vamos con la doctrina número 1, que es el manejo de la historia clínica y el tratamiento de la información.
¿Qué es lo que dice, qué es lo que tiene como base esta doctrina? El principio ético central de la doctrina es la confidencialidad e inviolabilidad de la información. Entonces, siempre que se atienda a un usuario, a un paciente, siempre tiene que haber la firma de un consentimiento informado. Y ese consentimiento informado es el respeto al principio de la autonomía. ¿Eso qué indica entonces? El psicólogo o psicóloga están obligados a llevar la historia clínica de manera adecuada, de manera ordenada. El psicólogo es custodio de esa información. Cuando hablamos de custodio significa que es el cuidador, no el dueño de la información, sino el cuidador de esa información, porque la información en realidad es del usuario. El registro de las notas de la historia clínica que tenga el psicólogo debe ser claro, cronológico, sin tachones y colocar solamente datos relevantes. Eh, las notas del psicólogo son privadas y no hacen parte del expediente. Una cosa es la historia clínica donde se suban algunos elementos, pero si el psicólogo tiene otras herramientas y otros elementos para analizar mejor la situación, pues no hay ningún inconveniente, pero no entrarían dentro del expediente porque son notas privadas. Y la vigencia del secreto profesional, incluso después de la muerte del usuario, así el usuario haya muerto por alguna circunstancia, pues tiene que mantenerse aún ese secreto profesional después de la muerte del paciente. En relación con esta doctrina hay unas excepciones, es decir, no cumplir con la historia como la dice la doctrina puede tener estas tres excepciones. La primera, relacionada con el consentimiento del usuario. El usuario puede autorizar expresamente que se comparta su información, ¿no? En principio no, en principio el paciente confirma su consentimiento informado y al tener el consentimiento informado pues no se debe divulgar nada. La excepción es que se divulgue solamente si el paciente lo autoriza para una situación específica. El ejemplo, un paciente firma autorización para que su psicólogo entregue un informe a otro profesional tratante. Ahí habría que identificar, según el profesional tratante y según el nuevo psicólogo, si se habla de toda la información o una parte de la información. Por orden judicial, una autoridad judicial puede requerir acceso a la historia clínica o archivos como prueba legal, que era lo que habíamos comentado también con los ejemplos entre el choque entre autonomía y justicia. Ejemplo, un juez solicita partes de la historia clínica en caso de custodia. Fíjense una cosa interesante aquí. No nos están diciendo que se comparta toda la historia clínica ni todo el reporte que tenga psicología, pero sí se puede entregar una parte del reporte que tenga que ver con un caso específico que esté trabajando el juez. Riesgo de daño evidente, cuando la confidencialidad puede derivar en un daño grave e inminente. Un paciente comienza planes de asesinar a un vecino en los próximos días, que eso ya lo vimos también anteriormente cuando hablábamos de los principios éticos subsidiarios. Bien, vamos a la segunda doctrina, que es la doctrina del secreto profesional en psicología. ¿Qué es lo que nos muestra esta doctrina? El secreto profesional como deber y no como derecho del psicólogo. Bueno, eso es un derecho, pero sobre todo es un deber del psicólogo porque como derecho es parte del usuario. ¿Y qué garantiza? Siempre el secreto profesional. Garantiza que se atienda y se trabaje con confianza, con autonomía y respetando la dignidad del consultante. Es considerado inviolable y de rango fundamental. Es decir, que uno podría decir que entre todos los principios, el principio rector de todos podría ser la autonomía y el principio rector, obviamente, tiene que ser aquel que direcciona todo el trabajo, ¿no? Por eso es inviolable y de rango fundamental. Hay unas excepciones que ahorita vamos a trabajar y dentro de esta doctrina nos plantean tener la claridad entre dos conceptos que son diferentes. Una cosa es revelar y otra cosa es divulgar. Revelar indica eh, poder el caso consultarlo con colegas, de donde los colegas también revelan pero se mantiene el secreto y sin necesidad de decir, por ejemplo, nombres o más datos específicos. En cambio, la divulgación es contarle a otra persona X o Y que tuvo algún paciente con esta situación o que tal persona con nombre tal pues está en terapia por esta razón. La revelación puede ser lícita a otros colegas,
solamente con la intención de llevar el caso, manejar el caso o solicitar consejo, mientras que la divulgación es una falta ética. Un psicólogo nunca puede divulgar lo que le ha dicho un paciente. Lo que tenemos ahora es que puede revelar, pero con un fin de comentarlo a los colegas. ¿Qué dilemas éticos se presentan en el secreto profesional? Cuando la reserva del secreto puede implicar daños graves, aparecen herramientas como el principio del doble efecto y el estado de necesidad. Entonces, precisamente cuando hay dos principios en choque, es decir, que hay un dilema ético, pues se pueden utilizar para evitar daños más graves, el doble efecto y el estado de necesidad. Y recomendaciones, explicitar límites en consentimiento informado, actuar con rectitud ética centrada en el bienestar del usuario y documentar las decisiones. Hay unas excepciones para romper el secreto profesional. Son estas cuatro razones. La primera, cuando la confidencialidad puede derivar en un daño grave e inminente al usuario o terceros, cuando está en riesgo. Un paciente confiesa que tiene un plan inmediato de suicidio. Fíjense lo que estoy diciendo, un plan inmediato. Inmediato significa que no se puede actuar de otra manera, no se puede esperar y se tienen que activar las rutas de atención. Entonces, un paciente confiesa que tiene un plan inmediato de suicidio, se puede romper el secreto profesional y la excepción es el riesgo del paciente. Cuando hay una orden judicial, una autoridad judicial puede solicitar acceso a información como prueba en un proceso legal. Entonces, un juez pide partes de la historia clínica en un caso penal. Normalmente no piden la historia clínica completa y normalmente no se comparte la historia clínica completa. Solamente se comparten los apartes que son necesarios para el proceso investigativo. Tercera excepción, lo que se denomina menores de edad. La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes prima sobre el deber de reserva. Un adolescente revela que su padrastro lo agrede físicamente. Esto puede pasar en el colegio. Entonces el muchacho está indicando que hay agresión y hay agresión que puede ir con un riesgo de abuso, ¿no? En este caso, aunque hay secreto profesional, es decir, el consentimiento informado que firmó el muchacho, sí se puede revelar el secreto como excepción precisamente para salvaguardar un valor mayor. Y la incapacidad, si el usuario no puede ejercer plena autonomía, la información relevante puede compartirse con el representante legal. Entonces, una persona que está asistiendo al psicólogo y tiene alguna discapacidad cognitiva que es grave, que no le permite tomar decisiones por sí misma, pues entonces se le puede compartir parte de la información al acudiente para tomar las decisiones que se crean convenientes. Esto en relación con el secreto profesional. Y vamos con la tercera doctrina, que es el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología. Cuando hablamos de esta tercera doctrina y hablamos de consentimiento informado, explicitamos que el consentimiento informado no es solo un documento. Paréntesis, siempre que vayan a atender, bueno, doble paréntesis. Si estoy hablando de atender pacientes o usuarios, recuerden que un recién graduado en psicología no lo puede hacer. Digamos, si es desde el punto de vista específico clínico. Para poder atender pacientes desde la rama clínica, además del título de pregrado en psicología, el psicólogo o psicóloga debe tener una especialización o una maestría en psicología clínica, ¿no? Ahora bien, el consentimiento informado no es solo un documento, sino un proceso de diálogo entre psicólogo y usuario. Se fundamenta en la autonomía, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad. Ay, me faltaba otra cosa, hablando del consentimiento informado, además de esto que acabo de decir. Siempre tiene que firmarlo el paciente que se atiende. Siempre, siempre, siempre tiene que firmarse consentimiento informado. Y siempre dentro del consentimiento informado se va a decir al usuario que coloque los datos de un familiar o coloque los datos de un tercero, pues para que esté pendiente de cualquier proceso también. No significa que se le divulgue ni se le revela inclusive al tercero, pero sí que el tercero es como la persona a la que se llama si sucede alguna cosa que requiera de atención inmediata. El consentimiento informado, hay muchos modelos de consentimiento informado. La idea es escoger el mejor modelo de consentimiento informado. Si ustedes ven ahora en el programa de psicología, se habla mucho, obviamente, de tener unos formatos establecidos. La universidad, inclusive, con ayuda del programa de psicología,
tiene un formato de consentimiento informado, por ejemplo, para investigación. Habría que tomar el consentimiento informado y ajustarlo a lo que se requiera, pero siempre tiene que haber un consentimiento informado que se firme, que sea comprensible, que sea claro, que implique la decisión libre y consciente del consultante o de la persona a la que se esté atendiendo. Tener en cuenta los diferentes tipos de consentimiento informado, se habla de consentimiento informado pleno para los adultos que tienen plena capacidad, es decir, más de 18 años y están con sus capacidades completas. Está el consentimiento informado asistido, que es para adolescentes, con un consentimiento acompañado por los padres, pero cuando hablamos de esto estamos hablando inclusive de menos de 14 años, ¿no? El asistido y el sustituto legal que es para menos de 12 años. Ya un muchacho de 15, 16 años podría él solito firmar consentimiento informado sin necesidad de comentarle a los papás. Hay unas excepciones que ya vamos a mirar más adelante, no las nombro aquí porque las miramos más adelante con un ejemplo. Y la obligación fundamental del psicólogo siempre es dejar documentado todo el análisis ético y jurídico que sustenta la decisión. Entonces, fíjense que este segundo principio va también de la mano con el principio anterior, porque entonces, claro, aquí se habla de consentimiento informado para atender, pero también se habla de estar manejando un documento que se llena o se diligencia después de las atenciones para que todo quede como trazabilidad. ¿Cuáles son las excepciones entonces del consentimiento informado? Aquí tenemos estas. En una emergencia, cuando la vida o integridad está en riesgo y no hay tiempo para pedir consentimiento. Por ejemplo, una persona está inconsciente tras un intento de suicidio. Claro, si estaba inconsciente después de un intento de suicidio, se le aplican las reanimaciones del caso y abre sus ojos y sigue en una tensión tremenda, pues no le vamos a pedir para poder hablar con él y hacerle contención emocional que nos firme primero el consentimiento informado. No tendría sentido. Se atiende la persona y cuando ya la persona esté en más calma y con más calma y más equilibrio, pues se le pide que firme el consentimiento informado. Va relacionado con este, primeros auxilios psicológicos, atención inmediata en contextos de crisis colectiva o de desastres. Entonces, un psicólogo brinda apoyo a una víctima en shock tras un terremoto. Claro, ocurre un terremoto, la persona está tremendamente nerviosa, entra en shock nervioso, pues puede ir el psicólogo o psicóloga a atenderle, a ayudarle, a regularle y después de que se regule, sí solicita el consentimiento informado. No es necesario pedirlo antes porque no tendría sentido. Derechos prevalentes de los menores, la protección del niño, niña o adolescente prima sobre la reserva o falta de consentimiento paterno. Entonces, si está atendiéndose a un niño y el papá, el adulto o el tutor legal firmó consentimiento informado, listo, no hay problema. Pero si el niño revela que está sufriendo de abuso en la casa, y el niño dice no lo cuente porque es secreto profesional, porque hay un consentimiento firmado, pero el psicólogo o psicóloga ve estado de necesidad, que hay una situación de vulnerabilidad inmediata, podría romper el secreto profesional y podría romper el consentimiento informado también. En el caso de identidad sexual, el libre desarrollo de la personalidad protege la autonomía del adolescente. Un adolescente busca apoyo sobre identidad de género y pide confidencialidad frente a sus padres. Obviamente, aquí el consentimiento informado lo que implica, si es un adolescente, es poderle decir a los papás que entra en proceso con psicología, pero no las razones, ¿no? E interrupción voluntaria del embarazo en casos legales. En los casos permitidos por la ley, violación, malformación del feto, del embrión, riesgo para la madre, prima la autonomía de la mujer. Entonces, una joven solicita apoyo psicológico en un proceso de aborto legal. Obviamente, si es una joven mayor de 14 años, normalmente lo que se hace es eh, pues que se firme, que se haga un consentimiento informado explícito para ella, pero no revelarlo tampoco a los papás. Finalmente, una mirada muy rápida por tiempo. Como les digo, esto, el tiempo nos apremia. Y pues ustedes entenderán que es difícil manejar todo el contenido de las leyes o las doctrinas solamente en estos espacios, pero lo que estamos haciendo es dándoles una posibilidad de acercarse a los documentos para que ya puedan hacerlo de manera más tranquila próximamente. Este acuerdo número 17 actualiza el manual deontológico y bioético del psicólogo. Y aquí simplemente lo que voy a nombrar es esto, y es que digamos, coloca, que es lo más importante, me parece a mí, coloca en unos ciertos niveles los principios.
Entonces, en el nivel uno que tenemos acá, dice principio de no maleficencia y justicia. En el nivel 2 autonomía y beneficencia. Eso implicaría que a veces en la mayoría de los ejercicios hay que mirar si la autonomía y la beneficencia estaría por encima de la maleficencia, no maleficencia y la justicia. Y aquí, en esta actualización, se colocan principios que vienen desde la ética profesional, como veracidad, lealtad, fidelidad, solidaridad, totalidad, doble efecto y conflicto de deberes. Señalando que obviamente cualquier actuación del profesional en psicología debe estar orientado a salvaguardar la dignidad del paciente o de la persona con la que se trabaje. Y bueno, simplemente aquí yo quería mostrar como los principios en esta actualización que van a favor de el ejercicio profesional de la psicología en Colombia. No maleficencia, justicia, autonomía, beneficencia, que nosotros ya conocemos, pero le suma a esta actualización la veracidad, la posibilidad de decir la verdad, de trabajar la verdad, la lealtad y la fidelidad y la solidaridad como principios que obviamente van aunados a valores éticos. Y aquí nos aparecen otros principios que también se trabajan relacionados con los que habíamos visto de principios éticos subsidiarios. Totalidad, doble efecto y conflicto de deberes, que eso ya lo hemos trabajado. Bien, hasta ahí. Ha sido un recorrido muy rápido sobre la ley 1090, sobre las tres doctrinas y sobre la actualización. Hasta ahí, Estefanía, Jacqueline o Luz Dari, ¿tienen alguna pregunta? Buenas La tardes, verdad, profesor. no. Siento que Ok, ha Luz dado una Dari, muy buena gracias. explicación. Jacqueline, Todo muy claro, profe. Muy bien ok, explicado. Muchas gracias. perfecto. Entonces, como les digo, es un paseo muy rápido por la normatividad. El ideal es que ustedes la puedan leer y la puedan trabajar con más calmita. Y yo aquí voy a colocar para ustedes unos casos. Entonces, la que quiera decir algo frente al caso con toda tranquilidad, no hay problema. Vamos a ver. Psicólogo recién egresado. En una alcaldía labora una prestigiosa profesional. Le solicita la hoja de vida a un psicólogo recién graduado y le comenta que no requiere ir a laborar, pero le ofrece una suma significativa para que solo firme a final de mes unos documentos relacionados con sus actividades de su rol. ¿Qué juicio de valor merece esta situación? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quién de ustedes me quiere colaborar? Bueno, la verdad es que yo creo totalmente que está mal. Ok. Está totalmente mal éticamente hablando, porque de igual manera, ¿qué tipo de papeles me va a hacer firmar? ¿Qué tipo de diagnóstico o qué tipo de cosas quiere que yo haga? O si ella siendo psicóloga, ¿por qué ella no la firma? Entonces no, creo que está muy mal. Ok, perfecto, Luz Dari, muchísimas gracias, tienes toda la razón. No es un comportamiento ético, ¿no? Y no es un comportamiento ético, como tú dices perfectamente, desde muchos puntos de vista. Si está laborando y tiene un salario, pues tiene que, es decir, esto ni siquiera es de deontología, esto es de ética profesional. Pues lo más responsable que puede hacer un profesional es trabajar por lo que le pagan, ¿no? Obviamente aquí no. Y si no lo está pasando aquí es porque de fondo hay algo más grave. Hay alguna situación allá bajo cuerda que el psicólogo o psicóloga no sabe. En segundo lugar, el psicólogo, como dices tú muy bien, no puede firmar documentos o que no conoce o que ponen en riesgo su profesión. Porque si aquí hay algo que no está bien, hay algo secreto, que el psicólogo firme unos documentos relacionados con lo que supuestamente está haciendo, no funciona. Fíjate que este es un caso, no es muy descabellado. Este caso lo puse porque conocí una situación alguna vez en una asamblea departamental donde hay unos rubros que van para profesionales recién graduados como asesores. Y lo mismo, le decían a la persona, mire, usted firme aquí cada mes que usted está trabajando como psicólogo o como psicóloga. El salario suyo es de 8 millones de pesos, pero como le estamos haciendo el favor, usted nos entrega 8 y nosotros le dejamos 8 para usted. Pero no tiene que hacer nada. No, eso no está bien, así no funciona y obviamente puede traerle riesgos ah, con el colsic al propio psicólogo. Bien, un segundo ejemplo para ver quién quiere ayudar. Es sencillo.
Un psicólogo con miles de seguidores en Instagram empieza a responder preguntas de salud mental en vivo. Un seguidor le cuenta que tiene ansiedad severa y le pregunta si debería dejar su medicación. El psicólogo responde que debería buscar alternativas naturales y abandonar los fármacos porque las farmacéuticas solo logran lucrarse. ¿Qué opinamos de este caso y qué opinamos del psicólogo? ¿Quién quiere decirnos? Bueno, considero que es demasiado irresponsable de parte del psicólogo, Ujú. porque realmente está medicado y si está medicado es por algo, o sea, ya hay una investigación, ya hay un diagnóstico, ya hay unos exámenes, entonces es demasiado irresponsable y creería yo que va con la maleficencia total en contra porque o sea, no tiene como coherencia. Si es un psicólogo profesional, sabe que, o sea, no está permitido que hagamos eso. Y más sin un diagnóstico, sin conocer nada, o sea, nada de los pacientes. Ok, perfecto. Muy bien, Luz Dari. Entonces, podemos arrancar de este presupuesto. Recuerden, un psicólogo, una psicóloga no puede medicar. Como un psicólogo o psicóloga no puede medicar, pues no puede colocar medicamentos, pero tampoco puede quitar medicamentos. Y como lo has dicho muy bien, mucho menos si no hay un diagnóstico hay. Lo que sucede es que a veces nos pasa que hay psicólogos que piden quitar medicamentos o hay psicólogos que en atención, por ejemplo, a pacientes o a consultantes ponen medicamentos. No se puede hacer. Un psicólogo no puede medicar. Eso se lo puede hacer un médico o lo puede hacer un psiquiatra. Obviamente, si se da una situación donde se necesite medicación, pues lo que tiene que hacer el psicólogo o psicóloga es remitir a la entidad específica para que se pueda medicar. Bueno, y vamos con el tercer caso. Una psicóloga de una clínica privada atiende a una joven de 19 años que fue remitida por su empresa tras presentar síntomas de ansiedad. Durante la sesión, la joven revela que su ansiedad se debe a una situación de acoso por parte de su supervisor directo. La empresa, al enterarse de que ella fue atendida, solicita a la psicóloga un informe detallado de la consulta para tomar medidas al respecto. La psicóloga duda sobre qué información puede compartir y teme perder el contacto con la empresa si no entrega el informe completo. ¿Qué opina? Esta vez voy a dejar que una de mis compañeras hable. Listo, de una, Luz Dari, Gracias. te Buenas agradezco. tardes. Jacqueline, Luz esta vez no me gana el micrófono. Bueno, profe, buenas tardes para todos. hola. Bueno, este caso es muy parecido al caso que estábamos estudiando en la fase 2, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso creo yo que pues prima el paciente, la paciente como tal, ¿sí? No, pues no estaría bien que la psicóloga pasara información a la empresa sobre lo que está pasando con la paciente, ya que pues ahí prima obviamente lo del consentimiento informado, la Ujú. confianza que debe tener la paciente con la psicóloga para poder continuar su proceso. Y aparte que hay una situación de acoso laboral, entonces pues no estaría bien que la profesional pasara esa información, ya que se vería, eh, digamos, directamente afectada, en este caso la paciente, también por parte de la empresa. Ok, perfecto, muy bien. Aquí les voy a dar un criterio que puede servirles mucho cuando estén ustedes en su ejercicio profesional, por ejemplo, y tengan un dilema ético e inclusive un criterio que les puede servir para el análisis de caso que en la fase 4 tenemos que resolver, el del colegio. Y es que normalmente cuando hay un dilema ético, bueno, aquí hay un dilema ético en este caso, ¿no? Es el dilema ético del consentimiento informado, es decir, autonomía de la joven de 19 años, y el dilema de justicia, porque legalmente están pidiendo algo. Hay un dilema ético porque chocan los dos. Normalmente para hallar la solución uno dice, no, o entrego la historia clínica o no la entrego, porque uno siempre ve solamente dos opciones de respuesta, pero resulta que hay unos autores que hablan de una tercera vía, es decir,
Está la opción A, está la opción B, pero siempre pensemos que puede haber una opción C. Entonces, la opción A es entregar la información completa. No, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay una situación de acoso, porque según lo que vemos aquí en el caso, entre comillas, dice, para tomar medidas al respecto, la pueden sancionar, la pueden sacar, la pueden echar, etcétera. No, entonces no es opción entregar el informe completo. La opción B, no, mejor entonces no entrego nada. Tampoco sería una opción. ¿Por qué tampoco sería una opción? Porque primero nos dicen aquí al final puede haber un problema laboral entre psicóloga y empresa. Y segundo, porque sí hay una situación legal y es que la empresa podría pedir un reporte. Entonces fíjense que A no nos funciona porque es muy extremo, B no nos funciona porque es muy extremo. Ah, entonces habría una situación C. Sí, claro, hay una situación C. ¿Cuál es la situación C? Entregue un informe, pero el psicólogo y el paciente pueden decidir en conjunto qué se entrega en el informe. No se pasa el informe completo. Y no hay obligación por parte del psicólogo, amparado en el secreto profesional y en el consentimiento informado, para pasar informe completo. Entonces, la misma paciente puede decir, no, yo pensaría que se pase este informe así, si hay un problema de acoso se debe manejar de esta manera, pero no pasar el informe completo. Entonces, fíjense que aquí estamos yendo por el lado de una posible solución C, que es lo mismo que tenemos en el caso que estamos trabajando en el periodo académico. Bien, conclusión entonces de lo que hemos venido trabajando. La conclusión es que fundamentalmente esto lo vamos a retomar en la última web. El ejercicio profesional del psicólogo, ¿hacia dónde va orientado? Primero, al respeto a la dignidad humana, el respeto al paciente y a la persona que tiene al frente y con la cual está trabajando. Implica justicia y respeto, implica respetar el consentimiento informado, la intimidad, la confidencialidad y manejar adecuadamente la información. Pero implica también que el psicólogo o psicóloga actúen de manera acorde con lo que se le pide a su profesión, una buena conducta, mantener bien los registros, actuar con responsabilidad profesional, colaborar con otros psicólogos, terminar los servicios cuando es necesario, cuando no se puede hacer. Otro tip, por ejemplo, vamos a tener una persona como consultante, llenamos consentimiento informado, pero no nos quiere dar información de un tercero, como esos contactos de emergencia. No le podemos atender, ¿no? Siempre tiene que haber ese contacto. Evaluaciones psicológicas e investigación. Y finalmente tiene que ver con la integridad de quien ejerce la profesión. Tener una buena reputación. Yo no sé si ustedes conocen, yo sí conozco casos de psicólogos que han faltado al consentimiento informado y al secreto profesional, se riega el chisme y hasta ahí les llegó trabajo porque nadie más los va a buscar, ¿no? La reputación solamente se alcanza cuando se hacen las cosas de la mejor manera posible. El manejo de los conflictos de interés, veracidad, es decir, la verdad ante todo lo que se está haciendo, seguimiento ético y metodológico y actualización y prudencia en sus opiniones y conceptos profesionales. Bien, ahora, ya que me comentaron que no había preguntas, vamos a ir a la fase 3 de aplicación de principios deontológicos. Aquí ya vamos a explicar así también muy rápidamente en qué consiste la tarea de la fase 3 para que la tengamos clara. Entonces, en esta tarea 3, ustedes ya vieron seguramente en el foro que ustedes tienen un texto, el texto que vamos a trabajar sobre los principios éticos subsidiarios. Tienen las tres doctrinas del Colegio Colombiano de Psicología y tienen la ley 1090. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Van a coger el primer texto, que es de ontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, las páginas 153 a 157, son los cuatro paginitas, y el secreto profesional en psicología, que son solamente seis paginitas. Y con base en lo que está escrito ahí y con lo que yo les acabo de explicar en esta web al comienzo sobre principios éticos subsidiarios, van a diligenciar el anexo 1. Aquí tienen una imagen del anexo 1. Entonces viene un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, o mejor, aquí está la explicación de la tabla que tienen que diligenciar, ¿no? Una tabla donde están los tres principios,
donde se habla de definición, fundamento normativo, condiciones para su aplicación, ejemplo aplicado en psicología. Aquí está explicado qué es lo que tienen que hacer en cada una hasta llenar el cuadrito completo. Este cuadrito, esta tabla, no se debe subir en el foro colaborativo. Bien. En el foro en específico tienen ustedes 5 textos, creo que ya todos lo vieron. Entonces hay un texto sobre la doctrina 1, 2 textos sobre la doctrina 2, 2 textos sobre la doctrina 3 con páginas diferentes. Lo que deben hacer, como son 5 en cada grupo, es que cada integrante del grupo escoge uno de estos textos, de donde todos los miembros del grupo deben tener textos diferentes. Hay que escribir en el foro colaborativo cuál es el texto que escogieron. Y con el texto que escogieron, lo deben leer, trabajar y hacer una infografía que deben compartir en el foro colaborativo. Revisen, por favor, en la guía de aprendizaje qué debe tener la infografía, donde pedimos cuál es el contenido central, la aplicación práctica y la claridad visual. Entonces, en síntesis, la infografía debe tener conceptos o manejar conceptos explicativos sobre el tema que ustedes están trabajando en la lectura. Pero también en la infografía debe haber una relación del texto que ustedes leyeron con el caso de estudio del periodo. Suben la infografía al foro y le comentan a algún compañero con argumentos la infografía que subió ese mismo compañero, alguno de los compañeros. Esto es lo que se va a hacer en el foro colaborativo. Repito, escogen uno de estos 3 textos, en el foro indican cuál es el texto que escogieron, realizan la infografía sobre ese texto, infografía que debe tener lo conceptual, pero también la relación con el caso de estudio, y miran una infografía que haya subido algún otro compañero al grupo colaborativo y hacen un comentario argumentado. Finalmente, deben tomar el OVA. Ya trabajamos un OVA la fase anterior. Vamos aquí a trabajar otro OVA. Ese otro OVA es sobre la Ley 1090 de 2006. Tiene un jueguito, les explican algunos elementos que están los más importantes también que están en el OVA. Hay que tomar pantallazo de las actividades como evidencia del trabajo en el mismo. Entonces, ¿qué van a encontrar en el OVA? Estos elementos son 6 cosas. La actividad previa, que aquí la tienen, que es un pantallazo. Espérenme un segundo porque aquí algo no está bien o sí está bien. Permítanme. No, aquí esto no está bien. Ya les voy a mostrar más bien acá. No sé por qué me quedó esto así. Ya. Hay 2 actividades, una actividad inicial y una actividad final en el OVA. Aquí no me quedó bien. Hay una actividad inicial y una actividad final en el OVA. Esas 2 actividades toman pantallazo. Pero en el OVA, mejor hagámoslo de la siguiente manera para que nos quede mejor. Y es que les voy a mostrar aquí en el curso lo que se pide del OVA porque no me quedó bien en la presentación. Qué pena con ustedes. Pero prefiero mostrarles en específico para que nos quede claro. Entonces, para eso estoy aquí en el curso y estoy aquí, vamos a mirar aquí nuestra guía de aprendizaje. Eso, mejor. Miren, aquí está. Entonces, esta es la actividad 3. Listo. Entonces, hay una actividad previa, a ver si nos coincide, porque sí creo que hay algo que no está bien aquí. Hay una actividad previa que debe ser esta, de completar, como ya hicimos también en el OVA anterior. Aquí nos habla del código deontológico, creo que sí estaba bien al final. Luego, eh, a veces hay 3 preguntas sobre 3 temas. Principios generales, ejercicio profesional, actividad profesional. Entonces hay que resolver las preguntas de ABC. Como es resolver preguntas de ABC, esto es lo que les debe aparecer. Tengan en cuenta lo siguiente, si están bien. Tengan en cuenta lo siguiente. Este 3 de 3 son solo 3 preguntas de ABC al que ustedes escogieron la respuesta correcta y aquí me dice a mí que es de la segunda página. Es decir que este es el primer ABC. El otro ABC también tiene 3 preguntas, pero miren que aquí me cambia que indica la página 6. O sea, tienen que mirar cada ABC, que es lo que les pregunta. Luego, aquí nos dice que resolver una trivia. Ese es un juego. La trivia está acá. Ahí tienen un comodín. Esa trivia son una serie de preguntas en una ruleta que se les está haciendo sobre los títulos que aparecen en la ley 1090.
Y al final, fíjense que aquí no hay que redactar nada. Hasta el momento no hay que redactar nada. Hay que completar, resolver preguntas, tres grupos de preguntas. Aquí hacer el jueguito de la trivia. Al final hay tres preguntas que son estas, de un caso específico. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben copiar las preguntas en el informe final y resolver las tres preguntas. Repito, en la revisión de LOA, completar tres grupos de preguntas de tres preguntas cada uno donde ponen pantallazo, el juego final, resolver tres preguntas. Esos elementos lo colocan en el informe final, así como hicimos la vez pasada. Elaborar un documento en PDF que contenga la matriz, principios éticos subsidiarios en psicología, el link de la infografía que ustedes compartieron en el foro colaborativo y los pantallazos de trabajo en el OVA, que son estos que les estoy mostrando. ¿Para cuándo deben entregar por tarde este informe? Para el día lunes 27 de julio. Siendo hoy 16 de julio, tenemos 11 días para completar este trabajo. Es un trabajo que es mucho más corto, creo yo, que el anterior, que ya trabajamos. Entonces hay el tiempo suficiente para hacerlo. No sé si frente a la tarea de la fase, Jacqueline o Luz tienen alguna pregunta. Tutor, yo quería preguntarle ahorita si algún compañero no participa en alguna de las páginas, ¿debemos Muy hacerle buena otra pregunta. infografía o no importa? No, 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 muy buena pregunta. Espérame, que hay un retorno, te apago el Ah, ya, listo. Mira, este es un periodo 8.3 que es muy cortico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí no estoy aplicando lo que ustedes conocen, ya que ustedes ya llevan tiempo en la universidad de los 3 días, que hay que participar en el foro. No lo estoy aplicando. Si alguien participa el último día es perfectamente válido porque los tiempos son muy justos. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que ustedes hagan su infografía, la suban y estén revisando constantemente, incluyendo el último día, que un compañero suba la infografía. Si por alguna razón un compañero no sube la infografía, o sea, solo ustedes compartieron la infografía, coméntense a ustedes mismos aclarándome en la participación por qué lo están haciendo. Me explico. Entonces, Luz Dari, muy juiciosita, hizo su infografía y la subió y entró a los 3 días y nada, entró a los 5 días y nada, y entró el último día o los dos últimos días, el segundo, y nada, nadie participa. Tú puedes colocar una participación aparte donde tú dices, como no hubo participación de más compañeros, yo comento mi propia infografía. Me parece que en la infografía yo le di fuerza en el consentimiento informado al consentimiento informado asistido porque me parece que ta. Y eso, cuando yo califique, te lo valgo como el aporte a un compañero, así lo hayas hecho a ti misma porque nadie más participó. No hay ningún problema. No sé si hay otra pregunta. Yo no tenía esa duda porque ya me ha pasado. Listo, Luz Dari, perfecto. Jacqueline, no sé si tienes alguna pregunta. No, profe, ninguna, ya la compañera la hizo, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, agradecerles, Jacqueline y Luz por acompañarme en la web. Yo espero que entre hoy y mañana pueda subir la web al foro de noticias del curso, compartirla también en los foros para que ustedes la tengan por si tienen que volver sobre ella. Yo esperaría que sí. Sobre todo, yo esperaría que vuelvan sobre la web para mirar los principios éticos subsidiarios que los explicamos y que ustedes tienen que hacer su tablita o que vuelvan sobre alguna de las doctrinas por si necesitan alguna excepción o algo que les pueda servir para la infografía. Entonces les agradezco mucho y seguimos dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Los tiempos son muy justos y sobre todo también invitarles a que tengan en mente que la tarea 4 es colaborativa y para la cual solo tienen una semana. Y la tarea 4 no es muy larga, es simplemente hacer una reunión para simular un comité ético. Yo la semana anterior al cierre de esta actividad voy a hacer la tercera web. Va a ser muy corta porque les voy a explicar cómo se hace el comité ético y qué tienen que hacer. Entonces, para que estén muy atentas y atentos quienes nos escuchen y pendientes. Muchísimas gracias por la atención. Tengan un feliz resto de tarde. Gracias a usted, Gracias. Hasta luego, gracias, profesor.